Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, entonces buenos días para todos y todas. Vamos a continuar entonces con la clase de biología ciclo 4. Entonces la semana pasada quedamos básicamente ¿Qué en clase habrá? gracias por mantener su micrófono silenciado, cosa que no se genere interferencia. A menos pues de que si requiere una pregunta o algo, pues levanta la manita y con gusto lo escuchamos. Gracias. Entonces les decía que en la clase anterior, ¿cierto? Ya estábamos hablando del segundo nivel de organización de los seres vivos. Entonces dejamos ya o pasamos ya de hablar de las células, sean somáticas o sean sexuales, para empezar a hablar acerca de los tejidos. Y especificábamos que en este caso los tejidos se conforman a partir de células somáticas. ¿Listo? Recuerden eso, somáticas. De las que hacen mitosis y de unas se obtienen dos y que tienen exactamente el mismo, codificada la misma información genética, porque precisamente para formar tejidos se deben agrupar. Entonces, los tejidos son conjuntos de células que cumplen una función específica. Y hablábamos, ¿cierto?, de que en el cuerpo humano podemos encontrar cuatro tipos de tejidos básicos. Entonces, que empezamos con el epitelial, que tiene unas características y unas clasificaciones, pero sobre todo que su función principal es protección, secreción, ¿cierto? Un medio de contacto con el medio externo. Hablábamos también entonces del tejido conectivo, que cumple tres funciones súper importantes: defensa del organismo, nutrición, porque difunde precisamente todos los nutrientes. Sí, no te preocupes, Brainer, yo por eso siempre retomo. Entonces, pues, esta es tu primera clase y entonces yo estoy retomando frente a donde íbamos. ¿Listo? Entonces, en el tejido conectivo habíamos dicho, cumple la función de defensa, también ayuda a lo que tiene que ver con procesos de nutrición porque difunde los nutrientes a través de la sangre, también está relacionado con el sostenimiento, integración de tejidos y demás, ¿cierto? También hablábamos del tejido muscular, que básicamente cumple la función de movimiento, contracción y relajación, ¿cierto? Y que hay unos músculos entonces que se mueven involuntariamente sin necesidad de que uno les dé la orden, sino que funcionan, ¿cierto? Y tenemos otros músculos, entonces, que sí son involuntarios, que para generar el movimiento, pues hay que dar primero la orden, ¿cierto? Y también, entonces, como característica importante o elemento importante, tenemos el tejido muscular cardíaco, que hace específicamente referencia a la especialización del corazón. Y el último tejido que estábamos revisando, entonces, es el tejido nervioso, que son células que permiten recibir y transmitir información a través de los impulsos nerviosos. Entonces, que esas células tienen una comunicación a lo largo de todo el cuerpo y específicamente, pues, permiten precisamente que se dé esa comunicación. Entonces, vamos de lo más pequeñito como a ir ampliando el panorama, ¿no? Entonces,
células tenemos en nuestro cuerpo, esas células entonces somáticas se unen, forman tejidos y empezamos a tener algunas estructuras más, ¿listo? Entonces ahí ya habíamos visto el video sobre tejidos. Vamos a ver este como manera de introducción frente al siguiente nivel que vamos a estar hablando hoy, que tiene que ver precisamente con los órganos del cuerpo humano. Entonces les pido por favor que prestemos atención al video. Ah, ¿sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. Un camaleón. Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las naturales ciencias. Nada por aquí, nada por acá. ¿Cómo estás, amigo? Tengo mucha hambre. ¿Y cuál es el problema? En la mañana me di un banquete de insectos, pero de nuevo tengo hambre. Parece que tuviera un hoyo en el estómago. No es que tengas un hoyo, simplemente tienes un sistema digestivo, con un estómago que es como una bolsa a la que llegan los alimentos. Si yo no me alimento, puedo llegar a tener muy mal humor. Mejor, sigue con la explicación. Los alimentos entran por la boca. Al masticarlos se transforman en trozos más pequeños que se mezclan con la saliva y llegan al estómago, mezclándose con otros líquidos y reduciendo aún más su tamaño. Finalmente, los alimentos llegan a los intestinos, donde se hacen todavía más pequeños. Parte de ellos se van a través de la sangre a todo el cuerpo y los alimentos que el cuerpo no puede absorber se eliminan. No. Podría alimentarme de aire. Así no tendría que cazar. No comemos aire, pero dependemos de él para poder vivir. Pon atención. Al respirar, hacemos dos acciones: inspirar y expirar. Al inspirar, el aire entra por la boca o la nariz y llega por una especie de tubos a los pulmones. En los pulmones, el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre pasa a los pulmones. Finalmente, el dióxido de carbono es expulsado hacia el exterior al expirar. O sea que por la boca entra el alimento, el aire. Así es. Al interior del cuerpo está todo relacionado, pero hay un gran músculo que es el gran motor de la vida. ¿Un motor? ¿Cuál es ese? El corazón. En el ser humano, el corazón es un músculo del tamaño de una mano empuñada. Está ubicado en la parte central del tórax, algo hacia la izquierda, entre ambos pulmones. El corazón impulsa la sangre. Esta sangre lleva oxígeno y alimentos a todo el cuerpo. ¿Qué es ese sonido? Es el sonido de los latidos del corazón, que nunca para de trabajar. ¿Qué sucede, camaleón? Ay, cada vez que me acuerdo de Rita, se me acelera el corazón. Y me da mucha hambre. ¡Hambre! Así somos los seres vivos exóticos. ¿Listo? Entonces, miren lo que les decía, ese video como una pequeña introducción, ¿cierto? A nuestro siguiente nivel, que evidentemente son los órganos del cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se conforman esos órganos del cuerpo humano? A partir de la unión de los distintos tejidos. Entonces, partiendo de células somáticas que se agrupan y forman tejidos, cuando se agrupan los tejidos se forman órganos. ¿Listo? Entonces, tenemos pues órganos bien importantes, ¿no? Entonces ahí nos mostraban, por ejemplo, en relación a lo que habíamos mencionado desde el principio del semestre, y es que la célula nos permite pues cumplir funciones vitales, ¿no? Capaz de realizar todas las actividades propias de un ser vivo. ¿Qué son actividades propias de un ser vivo? Por ejemplo, la alimentación, ¿cierto? El transporte de nutrientes, el bombeo de la sangre, la respiración, y todo eso es gracias a qué? Pues a cada uno de nuestros órganos. Entonces tenemos órganos como por ejemplo el hígado. Entonces es parte del sistema excretor, también sí se relaciona con el sistema digestivo, ¿cierto? Pero básicamente
las funciones de él es que ayuda a nuestro organismo en la síntesis de proteínas, se encarga en la modificación y composición de las grasas, procesa proteínas y carbohidratos, pero adicional a eso, porque hace parte del sistema excretor, porque la función de él es de depuración, de limpieza. Tenemos de igual manera como otro órgano al vaso, además de ser el eje central del sistema linfático, que tiene una función súper importante, que es limpiar y depurar la sangre, deshacerse de células que ya no funcionan, células viejas que han terminado su proceso, ¿sí? Porque recuerden que como se reproduce, pues evidentemente hay células muertas que hay que ir eliminando. Entonces el vaso cumple esa función, ayuda a depurar, se deshace, limpia, recoge las células viejas y permite que se dé el proceso de eliminación de las mismas, ayuda a la defensa frente a lo que tiene que ver con infecciones, entonces está muy relacionado con el sistema linfático, frente a la defensa del organismo y limpieza del mismo. Tenemos evidentemente a nuestros pulmones, son parte del sistema entonces respiratorio, tienen una consistencia esponjosa, lo que les permite precisamente tener movimiento, y su principal función pues es inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono, lo que nos mostraban un poquito en el video. Inspiración y expiración. Tenemos entonces evidentemente el corazón, que es bombear sangre, su función, a través de las venas que recorren pues absolutamente todo nuestro cuerpo, y pues la idea es poder enviar nutrientes y oxígeno a cada una de las células para que cada una siga funcionando y haciendo pues su función, lo que le corresponde. Tenemos de igual manera los riñones, que se encargan de eliminar el exceso de agua en el cuerpo, eso es súper importante. Con esa eliminación de exceso de agua en el cuerpo, se eliminan toxinas, que son resultados pues, de elementos que nuestro organismo no necesita y pues simplemente debe desechar. Es un proceso normal del metabolismo. Entonces, elimina desechos por medio de la orina. Funcionan como filtros depuradores también, entonces son bien importantes. Tenemos evidentemente a nuestro cerebro, que se encarga de procesar información sensorial, es decir, todo lo que perciben nuestros órganos de los sentidos. Entonces se percibe con los órganos de los sentidos, pero se procesa en el cerebro, ¿no? Olores, sabores, texturas, absolutamente toda la información que recibo desde el exterior. Además, pues también controla y coordina todo lo que tiene que ver con el movimiento. Está relacionado muy directamente, efectivamente, con todos los tejidos. Además de ser responsable, por ejemplo, de procesos de aprendizaje, de emociones, de memoria, ¿cierto? Y de coordinar pues, muchos procesos ahí en el cuerpo. Tenemos el páncreas, cuenta con funciones principales que tienen que ver con enzimas digestivas, pero además también con la secreción de hormonas como la insulina, que ayudan, la insulina y el glucagón, que ayudan específicamente a la regulación de glucosa en sangre, del azúcar en sangre. Entonces el páncreas es bien importante para lo que tiene que ver con el metabolismo de azúcar. El intestino, entonces recordemos que tenemos intestino delgado e intestino grueso. El intestino delgado pues tiene como función principal generar la absorción de nutrientes que provienen pues de los alimentos que consumimos. Y entonces el intestino grueso lo que hace es concentrar y almacenar lo que no funciona y lo convierte en desechos sólidos y básicamente pues se convierten en heces para ser expulsadas. Entonces ahí están los dos mecanismos de excreción de desechos, ¿no? Ahorita que hablábamos de los riñones a través de la orina y en este caso en el intestino grueso pues los desechos sólidos que serán las heces fecales. El corazón, pues que ya hablamos que bombea sangre, ¿cierto? Para enviar nutrientes y demás, los riñones y los pulmones, estos están un poquito repetidos. Quiero saber si hasta aquí de pronto hay alguna pregunta. Profe, ¿qué órgano del cuerpo es más esencial para uno, con el cual no podemos vivir? ¿Qué podrías decir tú, Rainer? ¿Qué Yo creerías? digo corazón. No podemos vivir sin corazón. ¿Cierto? Pero ¿qué tal? O sea, es que todos están en el mismo nivel de importancia. ¿Sí? O sea, todos cumplen una función específica en el ser vivo. Pero
O sea, como estamos tan avanzados, pues si nace sin corazón, pues tendrían que ponerle un corazón artificial. Bueno, sí, eso se puede. Y hoy en día, digamos que podría llegar a darse ese avance hasta allá, ¿no? Pero digamos que la pregunta sí está enfocada un poco más a lo vital, ¿no? Sin de pronto ese tipo de herramientas aún. Y que pues digamos que como tal nacer sin corazón es complejo. Más bien nacer, ¿cierto? Y que de pronto se llegue a generar alguna afección o alguna afectación del corazón y tener que hacer lo que hacen de trasplantes de corazón o trasplantes de órganos, pues es otra cosa, ¿sí? Em, pero pues, ¿qué te podría decir, Reiner? Todos, absolutamente todos los órganos. ¿Cuántos órganos será que tiene el cuerpo humano? Tiene ¿Al- muchos, ¿Alguien sabe? tiene como 80, si no estoy mal. Casi como 79 órganos, ¿listo? 79 órganos al interior de nuestro cuerpo y todos son súper importantes. Ah, pero Lo es que bueno es a que las el personas, hígado se puede regenerar. a las personas les quitan un riñón y pueden seguir viviendo, sí, claro, pero la calidad de vida de tener sus órganos completos y en buen funcionamiento es importante, ¿cierto? Pero entonces sí, claro, vitales, pues evidentemente el corazón es súper importante, ¿sí? Porque pues permite precisamente ese bombeo de sangre en los pulmones, cómo clasificarnos como seres vivos y no tener un proceso de respiración adecuado, el cerebro que coordina y controla absolutamente todo, ¿sí? Entonces todos, cada uno de esos 79 órganos son muy importantes. ¿Listo? ¿Algo más que quieran decir? ¿No? Listo. Entonces aquí vamos a ver otro videito. Este tarda un poquito más, pero hace un desglosamiento mucho más específico de los órganos internos. Entonces, pues por favor, prestenle atención. Que lo que hablábamos en algún momento es un poco más descriptivo a veces, ¿no? Más visual poder observar eso, entonces pues nos facilita mucho los videitos. Entonces, por favor, prestenle atención. Hola Biotuber y bienvenido una vez más a tu canal de ciencia animada Biotube. Y en esta primera parte aprenderemos la función de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, los cuales son diferentes anatómica y fisiológicamente, pero que trabajan de forma coordinada para mantener nuestro organismo vivo y funcional. Así que dicho esto, comencemos. En biología, un órgano, del latín organum, que significa instrumento o herramienta, es un conjunto de tejidos que estructuralmente forman una unidad funcional especializada para realizar una función determinada. Tu corazón, los riñones y los pulmones son ejemplos de órganos. Todo lo que somos está dentro de un pequeño órgano de menos de 2 kilogramos y formado por tejido nervioso. El cerebro es el centro del sistema nervioso y sus funciones consisten tanto en recibir la información sensitiva de otros órganos para procesarla, como responder a los estímulos, así como permitir el pensamiento, la imaginación, los sentimientos, los deseos, las emociones y en definitiva todo lo que nos hace humanos. La glándula tiroides es un órgano que forma parte del sistema endocrino. Tiene 5 centímetros de diámetro. Está localizada en el cuello y produce las hormonas tiroideas, la tiroxina y la triiodotironina. En este sentido, la tiroides es una de las glándulas más importantes del organismo, pues las hormonas que sintetiza controlan lo que se conoce como índice metabólico, es decir, regulan la velocidad a la que las reacciones bioquímicas suceden. Cuando hay fallos, pueden desarrollarse problemas como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. El timo es un pequeño órgano de unos 5 centímetros de largo. Está situado en la parte superior del pecho, justo por debajo del esternón. Forma parte del sistema inmune. Su función es la de crear los linfocitos T, unos glóbulos blancos que participan tanto en la destrucción de células infectadas por virus y cancerosas, como en la coordinación de la respuesta inmune.
estimulando la producción de anticuerpos. Los pulmones son el centro del sistema respiratorio. Son dos sacos de color rosado que ocupan gran parte de la caja torácica y están formados por distintas estructuras que permiten el flujo de aire y el intercambio de gases, haciendo llegar a la sangre el oxígeno, pero también retirando de ella el dióxido de carbono para su posterior eliminación. El corazón es el centro del sistema cardiovascular y funciona como una bomba que aspira e impulsa la sangre para que ésta llegue con oxígeno y nutrientes a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Este pequeño órgano formado por tejido muscular late más de 3.000 millones de veces a lo largo de la vida y bombea más de 2,5 millones de litros de sangre. El estómago es el centro del sistema digestivo, localizado en la región superior derecha de la cavidad abdominal y con un volumen que puede expandirse hasta más de 1 litro. El estómago es una víscera, es decir, un órgano hueco que, en este caso, se encarga de recibir todos los alimentos que ingerimos a través del esófago, gracias a los movimientos musculares y a la producción de sustancias que digieren los alimentos, tanto enzimas como ácidos gástricos. Estos se descomponen en moléculas más sencillas que podrán ser absorbidas en los intestinos. El hígado es, después de la piel, el órgano más grande del cuerpo humano. Está localizado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, por debajo del diafragma y por encima del estómago, y con un tamaño de 26 centímetros. El hígado forma parte del sistema digestivo, aunque cumple con innumerables funciones en el organismo. Produce la bilis, sustancia que ayuda a la digestión, depurar la sangre de tóxicos como el alcohol o los medicamentos, regular la síntesis de factores de coagulación sanguínea, producir factores inmunitarios o almacenar glucosa. La vesícula biliar es un órgano hueco de unos 10 centímetros de longitud, con forma de pera, que forma parte del hígado y que está por debajo de este, por lo que está dentro del sistema digestivo humano. Su función es acumular la bilis, una sustancia sintetizada en el hígado y que debe liberarse en el intestino delgado cuando llega el momento justo con el fin de digerir las grasas. El páncreas es un órgano que forma parte del sistema digestivo y endocrino, estando localizado en la parte superior del abdomen y con un tamaño de unos 13 centímetros. Su función es la de segregar enzimas que digieren las grasas y las proteínas, pero también la de sintetizar insulina, una hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre. El vaso es un órgano que forma parte del sistema linfático y por lo tanto del inmune. Este pequeño órgano de unos 10 centímetros de tamaño se encuentra justo por debajo del estómago, al lado del páncreas, y es imprescindible para iniciar la respuesta inmune ante una infección, filtrar la sangre retirando de la circulación los glóbulos rojos dañados y servir como almacén de hierro. Los riñones forman parte del sistema urinario y son 2 órganos del tamaño de un puño, situados por debajo de las costillas, estando cada uno de ellos a un lado de la columna vertebral. Su función es la de filtrar la sangre y retirar de ella todas las sustancias tóxicas, cosa que consiguen sintetizando orina, la cual será eliminada a través de la micción. Solo tardan 30 minutos en depurar toda la sangre del organismo. Los intestinos delgado y grueso son 2 órganos que trabajan de forma coordinada para constituir una parte importante del sistema digestivo. El intestino delgado comunica con el estómago y tiene una longitud de entre 6 y 7 metros, ocupando una parte de la cavidad abdominal y encargándose de casi toda la absorción de nutrientes, así como de la digestión de carbohidratos y proteínas. El intestino grueso, por su parte, tiene unos 1,5 metros de longitud y se extiende desde el final del intestino delgado hasta el ano, además de albergar gran parte de la flora intestinal, constituida por millones de bacterias que estimulan la digestión y absorción de nutrientes. Este órgano se encarga de la absorción del agua, permitiendo así que se formen heces con una consistencia adecuada.
La vejiga forma parte del sistema urinario y se trata de una víscera que almacena la orina procedente de los riñones hasta que es el momento adecuado de expulsarla a través de la micción. Con una forma de globo, es capaz de hincharse hasta los 300 centímetros cúbicos. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y puedas compartir este video con ¿Listo? Entonces, un poco todos lo tus que les amigos. decía, Y no te pierdas la segunda parte de esta emoción. más específica frente a lo que tiene que ver con los órganos del cuerpo humano y algunas de sus funciones y sus relaciones con nuestro siguiente nivel, que evidentemente son los sistemas del cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, digamos que en resumen, pues hasta dónde vamos, ¿cierto? La organización del cuerpo humano, recuerden, iniciamos con células, ¿cierto? Células somáticas, por ejemplo, una célula epitelial que haría parte de nuestra piel, los osteocitos que hacen parte pues, de los huesos, ¿cierto? Células de músculos, o están las neuronas o los glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esas células? Que cuando son varias del mismo tipo, que tienen la misma forma y cumplen la misma función, forman el segundo nivel, que serán los tejidos. Entonces, tejido epitelial, tejido óseo, tejido muscular, tejido nervioso, tejido sanguíneo. Y esos tejidos, entonces, que se van a reunir, van a formar órganos. Entonces, órganos como la piel, como los huesos, los pulmones, los músculos, el cerebro, el corazón, el estómago, el hígado, el páncreas, los riñones, el vaso, ¿cierto? Que habíamos estado revisando los intestinos y todos aquellos que nos mostraban en el video. Y esos órganos, entonces, de acuerdo a la función que cumplan, se van a reunir en algún aparato o sistema. Entonces, vamos a ver que evidentemente, pues entonces vamos a tener un sistema óseo, un sistema respiratorio, un sistema muscular, un sistema nervioso, un sistema circulatorio, ¿sí? Que está conformado, ¿por qué? Pues por varios órganos que van a ayudar precisamente a cumplir una función. ¿Listo? Básicamente, eso sería como la organización que llevaríamos. Entonces aquí vamos a ver este otro, que este es más corto. Smile and Learn. Hola amigos y amigas. Hoy haremos un viaje súper interesante por el interior de los seres vivos. Empezaremos por la célula, que es la unidad básica más pequeña que puede vivir por sí sola, y poco a poco iremos pasando por los tejidos, los órganos, los sistemas, los aparatos y por último el organismo. Para conocer la organización de los seres vivos, veremos el ejemplo del cuerpo humano. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar cómo se organiza nuestro cuerpo por dentro? ¡Vamos allá! Las funciones vitales propias de un ser vivo son la nutrición, la relación y la reproducción. La célula es la unidad básica más pequeña que puede cumplirlas. Todos estamos formados por millones de células. Los tejidos están formados por células del mismo tipo que llevan a cabo la misma función. Existen 4 tipos de tejidos en nuestro organismo: tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Las células del tejido nervioso son las neuronas. ¿Os atrevéis a decir cuáles son las del tejido muscular? Muy bien, son las células musculares. Los órganos están formados por tejidos que trabajan juntos para conseguir la misma función. Esta función que desempeñan puede ser desde la locomoción, que como sabemos es el movimiento, hasta el latido del corazón. Un ejemplo de órgano son los músculos, formados por tejido muscular. Los sistemas están constituidos por órganos que trabajan de manera coordinada para realizar una función. ¿Creéis que nos serviría de algo tener pulmones si no tuviéramos otros órganos como laringe o la tráquea? ¡Claro que no!
Cada órgano tiene una función y juntos consiguen que nuestro cuerpo funcione. Por ejemplo, el sistema muscular lo forman los músculos. Los aparatos están formados por diferentes órganos y sistemas que llevan a cabo una función de manera conjunta. Por ejemplo, el aparato locomotor está formado por el sistema óseo y el sistema muscular. ¿No os parece increíble de lo que es capaz nuestro cuerpo? Y por último, hablaremos del organismo, que se forma por la unión de todos los aparatos y sistemas. Nosotros somos un organismo, es decir, estamos formados por aparatos y sistemas. Vaya viaje hemos hecho. Juntos hemos aprendido qué tipos de elementos forman nuestro organismo. Empezamos por la célula y pasamos por los tejidos, los órganos, los sistemas, los aparatos y el organismo. Espero que lo hayáis pasado tan bien como yo en este viaje. ¡Hasta pronto! Y sistemas. Yo en este viaje. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, niveles de organización del cuerpo humano. Entonces, célula, tejidos, órganos, sistemas. Y cuando hablamos de aparatos, entonces es la unión de sistemas. Por ejemplo, la unión del sistema óseo con el sistema muscular que forma el aparato locomotor. Porque en conjunto, ¿cierto? Los huesos y los músculos son los que realmente nos permiten el movimiento. Entonces, los músculos, pues porque son esas fibras que tienen la capacidad de contracción y de relajación, que están unidas a los huesos que hacen que efectivamente esto se mueva. ¿Listo? Entonces, hasta allí lo que tiene que ver con esos niveles de organización. La idea es que ya en la siguiente clase, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar hasta acá, empecemos a desglosar los sistemas. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta o algo adicional que decir finalmente. No, señora. Listo, entonces pues espero que estén muy bien, que tengan excelente día y continuamos entonces la siguiente clase, ¿vale? Que estén muy bien. Gracias, profe. Bueno, Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, que esté muy bien. hasta luego. Gracias.